¿Qué decidieron?, preguntó ella. Y sabía que lo iban a dejar al padre sin cadera. Y yo dije, ¿pero qué es eso? Es un horror. ¿Cómo puede quedar alguien sin cadera? Quédate tranquilo, papi. Todo está bien. Quizá era el agotamiento de esos 4 meses lo que le hacía mirarlos con sospecha. Gracias por todo, papi. Alzó un poco más la almohada. No podía fallar. Alejandra Laurencich nació en Buenos Aires en 1963. Es narradora y autora de las novelas Las olas del mundo, Vete de mí, que fue traducida al esloveno, y de los libros de cuentos Coronadas de Gloria, tercer premio del Fondo Nacional de las Artes, Historias de Mujeres Oscuras, segundo premio Ciudad de Buenos Aires, y Lo que dicen cuando callan. Es fundadora y directora editorial de la revista literaria La Balandra. Desde hace más de 20 años dicta seminarios de narrativa. Hace mucho tiempo que no la veo, hace mucho tiempo que no me ve. Las fotos de los libros mienten, en unos minutos se va a caer el telón y se va a terminar la mentira. Sentada en el borde de uno de los sillones de la clínica, tomaba un café y miraba a los cirujanos reunidos con su marido. Hacía una media hora que estaban ahí los 3, de pie en el medio de un pasillo, como seguramente habrían estado cuando eran jóvenes, en el hospital donde habían hecho la residencia. Guardapolvos abiertos, manos en los bolsillos. Pero ahora mesándose los bigotes, echándose hacia atrás el pelo que empezaba a ser canoso, los zapatos lustrados, hablando y hablando. Doctora Barragán, se la solicita en enfermería. Dice Freud, o dicen que dice Freud, porque esto sí que no lo leí, que no hay defensa contra un halago. Porque yo te recordaba linda, muy linda, y te veo linda, muy linda. A ver, defendete de eso un poco. ¿Por qué? Me lo guardo. Sí. Así me quedan para los días de bajón. ¿Son muchos los días de bajón? Sí, ahora no tanto. En los últimos años aprendí a estar más equilibrada, ¿no? A, no sé, agradecer mucho todo lo que tengo. Y entonces salgo más rápido de los bajones. Pero sí, viste, cuando uno no tiene, digamos, barrera contra el mundo o tiene abierto el diafragma, todo entra y a veces lastima. Entonces, los bajones se suceden. La misma capacidad retórica. Totalmente, sí. La misma capacidad autodestructiva. La imaginación le agrega a todo. Y no es lo mismo oscuridad de vida que expresar la oscuridad. Desde una vida luminosa uno puede expresar la oscuridad, sí. ¿no? Sí, sí, eso a mí me pasaba. No sé si Chekhov lo dijo alguna vez, que cuanto más feliz era su vida, más terrible era su literatura, algo así, ¿no? No quiero decir que sea él, porque tal vez la cita está mal, pero está buena. Sí, yo muchas veces digo, bueno, pero mi vida no es una desgracia, ¿eh? Parece, a través de mi literatura claro. Parecería que sí, pero no, al contrario. Ya el hecho de tener que llevar, ponerle cosas que pasaron, o que viste, o que te contaron, transformarlas en literatura, ya hace que en ese proceso se achique el dolor, se achique, digamos... Se civilice, digo yo. Sí, se domestique, ¿no? Ella trataba de captar algo de lo que decían, pero las frases se le escapaban. Su cabeza parecía un tanque de agua sucia. Cada palabra vertida ahí se contaminaba. Mejor dejar que Arturo llegara con la decisión. Le hubiera gustado estar al aire libre, fumar un cigarrillo. Trató de imaginarse frente al mar, sentada bajo una sombrilla, mirando la línea del horizonte mientras sus pies jugaban con la arena.
Cerró los ojos, pero enseguida se le abrieron, como si no pudieran abandonar el alerta. Ellos seguían en esa postura de funcionarios de la ONU. Quizá era el agotamiento de esos 4 meses lo que le hacía mirarlos con sospecha, pero su marido había asegurado que eran eminencias. Tu viejo está en buenas manos, quédate tranquila. Entonces, ¿por qué ahora él le daba la espalda como si no quisiera mirarla, ni siquiera de reojo, como la observaban cada tanto los otros dos? Arturo. Arturo. ¿Qué decidieron?, preguntó ella. Escuchó el largo monólogo de su marido sin parpadear. Cuando él terminó, se quedaron mirándose en silencio. ¿Me podés traducir?, dijo ella finalmente, sin reconocer su propia voz. ¿Qué querés que te traduzca si ya entendiste todo? Lo miraba fijo, esperando. Rechazó otra vez la prótesis, ya no hay chance, dijo Arturo. Lo mejor es amputarle la cadera. Ella sintió que no iba a poder seguir de pie mucho tiempo más. Arturo intentó acariciarle el brazo, pero como si lo hubiera detenido alguna cosa antes de tocarla, señaló a los colegas. Voy a terminar de arreglar los detalles de la intervención. A ver, si te doy 3 opciones. Alejandra, Alejandrita y Alejandría. ¿Qué elegís? Qué linda pregunta. Y mira, hay días como hoy que elegiría Alejandrita. Cuando estoy un poco melancólica, cuando necesito mimos, por ejemplo. Sí. Se van a notar varios acá, ten cuidado. Prefiero la Alejandrita, porque te remite a esa cosa de, no sé, de cuidado, de infancia, ¿no? Cuando uno se sentía protegido, inocente de la maldad, de las cosas que pasan en el mundo. Entonces, yo misma a veces digo, decite más, Alejandrita. Claro. No te exijas tanto, no estés siempre con el Alejandra, ¿no? O incluso el Alejandría. ¿Crees que escribir sirve de algo frente a problemas duros y de no tener talento? Una persona, ¿le convendría llevar un diario? Como dice Santa Teresa, las palabras llevan a las acciones, alistan el alma, la ordenan y la mueven hacia la ternura. Yo lo pongo por 2 canales totalmente diferentes, ¿no? O sea, el hecho de uno atravesar circunstancias duras en su vida no indica que con eso vas a hacer buena literatura, ni mucho menos. O sea, incluso a mí me parece que es mejor, y creo que eso lo decía Castillo también, ¿no? Dejar morir una emoción para poder contarla. Así como incluso en la Argentina necesitamos muchos años para poder contar algo de la dictadura. O sea, yo creo que eso de sentarte a escribir, o sea, yo llevo mi diario para eso. Tengo un diario en el que vuelco las emociones cotidianas y todo eso, pero eso no es literatura para mí. En cambio... Hasta que se publica. Hasta que se publica. No, por eso te digo, para mí son 2 canales totalmente diferentes. La literatura puede surgir de experiencias duras, autobiográficas, pero se mezcla con tantas otras cosas, ¿no? Y sí, exorciza muchos dolores, pero para mí no se mezclan, ¿no? Como dice Maradona, la pelota no se mancha. O sea, la literatura sería parte de algo que no tiene que ver con el vómito de tus emociones, sino de algo que a partir de lo que vos puedas hacer con tus emociones va a ir surgiendo o no, porque ahí también tiene que ver mucho el trabajo, el oficio y todo eso, ¿no?
Ella abrió la puerta y entró en el baño del cuarto, sin mirar la cama donde desde hacía 126 noches con sus días estaba tendido su padre. Lloró mirándose en el espejo, tapándose la boca con las dos manos, como cuando era una nena y se subía a un banquito para ver la tristeza que le deformaba la cara. Cuando sintió que el pecho ya le había quedado vacío, se lavó la cara, se secó y apagó la luz. Se fue a sentar al lado de la cama, acomodó los pliegues de la sábana para no ver esos ojos que, intuía, estaban esperándola. Le tomó la mano. La encontró más caliente, transpirada. La infección no cedía. Por un momento creyó que podría decirle la verdad, pedirle que se negara. Pero si no se animaba siquiera a mirarlo a los ojos, ¿cómo podría decirle que a partir de mañana o pasado su cuerpo ya no tendría cadera, que toda la lucha de esos meses había sido inútil? Un nuevo infierno se desplegaría lentamente bajo esas baldosas brillantes, arrollándolos en una ola imparable hasta la despedida. Porque qué duda cabía ahora, su padre se iba a morir en una cama. Un final injusto para el hombre que le había enseñado, la vida es movimiento. Se puso a revisar el medidor del colchón neumático, sin soltarle la mano. Y entonces sintió la presión, apenas, con las pocas fuerzas que le quedaban a esa mano huesuda. No tuvo más remedio que enfrentar su mirada. Quédate tranquilo, papi, todo está bien. Papi, ¿cuánto hacía que no lo llamaba así? Mientras veía que los ojos de su padre se hundían un poco más bajo los pelos largos de las cejas. Quizás, para no ver las humillaciones a las que volvería a ser sometido, a ella le cruzó la memoria una imagen de su infancia. Las piernas fuertes de su padre camino a la playa, los músculos de las pantorrillas, torneados por andar siempre en bicicleta. ¿Crees que es útil la literatura? ¿Tenés fe en la literatura? ¿Crees que sirve? Para mí es un refugio. La literatura, no solamente el hecho de escribir, sino la literatura de otros, ¿no? Siempre me ha salvado, digamos, en situaciones donde vos decís, bueno, ¿y qué me queda por hacer frente a este mundo? Agarrá un libro y ponete a leer, y ahí se te va la cabeza, digamos, la literatura es una de las cosas más hermosas que hay, ¿no? Los hijos, la literatura, un buen jardín, un buen vino. ¿Qué pasa, papito? ¿Hasta qué grado de imbecilidad llegarían los modos de disimular, llamándolo como no lo había llamado nunca, como si pudiera, en 10 minutos, nombrarlo de todas las maneras que le hablaran de lo que él le había dado? De los juegos bajo el sol, la mano seca y fuerte llevándola al murallón, las piernas siempre tostadas, la paciencia frente a los miedos nocturnos que la despertaban, los deberes en la mesa de la cocina, el paraguas con que la fue a buscar ese día de la lluvia torrencial cuando salía de inglés. ¿En qué se había convertido ese hombre? Miró hacia el costado, la almohada que ella a veces acomodaba con mucho esfuerzo bajo su nuca, tratando de incorporarlo como a un enfermo normal, sin escuchar el zumbido odioso del mecanismo de la cama. Los ojos negros, ya velados por una especie de tul amarillento, se habían encendido de un modo extraño. Se puso tensa. ¿Era posible que su padre le estuviera pidiendo morir? La mano de ella había empezado a transpirar. Trató de disimular lo que estaba pasando, porque era eso lo que estaba pasando, ¿o no? Se le había cruzado la posibilidad de terminar con las atrocidades de una vez por todas, las ondas, la sangre, el olor a podrido de las escaras, la esperanza inventada en los demás. No era la mirada de su padre lo que la traía ahora, sino esa almohada, ubicada contra el fin de la cama inmensa, más allá de esas prominencias que formaban los pies. Hay dos quédate tranquilo, papi, todo está bien en el cuento. Uno es cuando la cosa empieza a estar planteada y todavía
parece abrir una esperanza. Y la otra, le decís, sabes que todo va a estar bien. No, papi. Y agrega la pregunta, es dirigida a ella cuando él ya no esté, ¿no? ¿No? Como una misma frase, en un contexto completamente distinto, dice una cosa completamente distinta. Sí, es tal cual. Cuando vos ponés una frase, es como un color. Un blanco lo rodeas de negro y es un color. Y un blanco lo rodeas de gris y es otro color, digamos, ¿no? Y así también las oraciones. Esa misma frase, dicha 2 párrafos antes, significa una cosa. Ocupa otra jerarquía, ¿no? Sí, porque está marcando un hito diferente, ¿no? Dentro de ese momento así que va conduciendo el cuento hacia lo que es el desenlace, hacia lo que pasa finalmente, cada instancia se abre, digamos, con otra meseta, ¿no? Y se inaugura una frase, una meseta de desesperación sería. Traducime. Están hablando en español los médicos, ¿no? Pero traducime, ¿no? No están hablando en español. ¿De qué es? Cada uno habla qué idioma, ¿no? La incomunicación, la imposibilidad de comunicarse. ¿Y cuántas veces en medio de una charla de médicos vos decís, pero pará, que me lo digan con las palabras que tienen que decirlo? O sea, habla en mi idioma, ¿no? Porque muchas veces se olvidan los médicos que tienen al paciente enfrente, que es lo que le pasa a muchos pacientes en los hospitales, que le traduzcan, ¿no? Y a veces tampoco se le entiende al que uno tiene al lado y más quiere, al marido. Tampoco se le entiende al padre moribundo que hace señas con los ojos, estará pidiendo morirse. ¿Y yo qué es mejor para mí? ¿Un padre sin cadera? Metés en una picota a los personajes tremendos. Yo lo escuché porque era así a una persona que estaba en el hospital y sabía que lo iban a dejar al padre sin cadera. Y yo dije, ¿pero qué es eso? Es un horror. ¿Cómo puede quedar alguien sin cadera? De ahí salió el pollo cuento deshuesado, no sé. Claro, yo me imaginaba, ¿qué es una persona sin cadera? Y era como tan atroz esa imagen de sin cadera, que bueno, yo me imaginé inmediatamente ese hombre, lo que fue y en lo que se había convertido, me dieron el pie al cuento, ¿no? A pensar en tantas veces que uno, sobre todo la figura de un padre, que imagina que siempre va a ser el que te lleva de la mano, el protector, y de pronto lo tenés ahí consumido y las lágrimas se lo desdibujaban convirtiéndolo en una figura difusa. Otro paso, le ardían las mejillas. Pensó si sería justo morir un viernes de sol. Alzó un poco la almohada, cerró los ojos. Gracias por todo, papi. Gracias por todo, papi, dijo. Pero tenía los dientes apretados y supuso que la frase no se escuchó. Tragó saliva y volvió a decir más fuerte, gracias. Alzó un poco más la almohada, no podía fallar. Abrió los ojos para ser más precisa. ¿Cómo es un día en tu vida? Bueno, bastante rutinario. Yo me levanto temprano, tomo mate escribiendo mi diario, mirando el jardín. Me encanta el jardín y me parece que me nutre. Después me voy al estudio y así hasta, no sé, a veces las 2, 3 de la tarde, como, siestita, me levanto, sigo. Te puedo decir que está todo bien. Sí. Hasta acá todo bien. Sí, es una vida linda, una vida realmente linda. ¿Crees en los talleres literarios? Si nos Sí. sirven, ¿de qué depende? A mí me parece que sí, que cuando uno empieza a escribir, puede hacer el camino solo, pero con un maestro, alguien que te vaya guiando, como en nuestro caso. El proceso es más rápido, más eficaz, ¿no? Describir en narrativa un lugar o una persona es difícil, porque es a priori antinarrativo. Los cuentos de Alejandra Naurensich describen narrando. Los lugares, sobre todo
esos hospitales, esas comisarías. Los médicos en este cuento le hablan en plural, pontifican. Hicimos todo lo posible, le dicen. ¿Cuál es la fe en las palabras? Si hicimos todo lo posible, seguro. Uno empieza a buscar eso, lo que dicen cuando callan. ¿Sos feminista? ¿Tu literatura es feminista en el peor sentido de la palabra, en el más o menos, en el mejor? No creo, a mí nunca me sentí cómoda con el feminismo, por ejemplo, porque es como feminismo va en contra de qué. Yo prefiero que sea algo, claro, que cada uno sea quien es, o sea, no me siento femenina escribiendo, tampoco me siento en contra de nada, entonces todas las etiquetas me parece que no sirven. Cuando vos lees tampoco estás pensando, esto lo escribió una mujer, esto lo escribió un hombre. Yo me siento identificada con cosas que escribe por ahí un varón, una mujer, y después digo, ¿quién es el autor? Y me pongo a investigar, aunque lo conozca igual. No estoy pensando, este es condición masculina, femenina o... No. Si vos tuvieras que describir tu literatura, tu escritura, ¿podrías hacerlo? O sea, ¿qué rasgos devela o hace brillar? ¿Y qué cosas se dedica a esconder de vos? Una vez creo que acerté con una definición que me gustó, me sentí, digamos, bien expresada en esa definición que usé, que es como el acercar una lente de aumento a los pensamientos, a los conflictos interiores, y entonces exponerlos frente a los demás, ¿no? ¿Magnificados? En detalle, más que magnificados, en detalle, o sea, hasta lo más pequeño, ¿no? Que puede generar altibajos emocionales. O sea, cuando vos acercás una lente por ejemplo, a esta mesa, ves que ya no es un tablón de madera, sino que hay vetas y astillitas, y bueno, eso es lo que hago, o lo que intento hacer. Gracias por todo, papi, dijo, pero tenía los dientes apretados y supuso que la frase no se escuchó. Vio dos manchas oscuras, fijas en ella. Su padre la estaba mirando. Escuchó algo, un murmullo que salía de esa boca torcida. Se limpió los mocos contra la almohada. ¿Qué dijiste? La voz de su padre fue un silbido. Cantame. Se quedó parada, mirándolo, la almohada apretada fuerte contra uno de sus pechos. ¿Qué pasa acá? Arturo miraba con asco. Rascale ahí, que le pica, ordenó ella, y acomodó la almohada, con suavidad, bajo la nuca de su padre. Quien me los quiere comprar, los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo los ojos negros, quien me los quiere comprar. ¿Te queda algo pendiente en la vida? Y sí, mucho, espero que mucho, ¿no? Nietos en principio, algún día espero tener nietos. Y después nada, encontrar esa paz, ¿no? De levantarte, estar en tu casa bien, tranquilo, tener tiempo para escribir. ¿Serías directora de cine, pintora, música? No, yo me dedicaría a escribir y si fuera posible, a tiempo completo. No tener que ganarme la vida enseñándole a nadie ni haciendo nada. O sea, a tiempo completo, escribir y leer. Este cuento está incluido en el libro Lo que dicen cuando callan. Y en él se debate entre la falta de respuesta de la medicina, la arrogancia de los médicos y la ignorancia de lo que el ser querido quiere o querría hacer en un caso de enfermedad sin cura que le promete solamente una larga agonía. Por la dureza sin truculencias, ácidamente bella de este realismo, un dolor que duele, una verdad que desasna, que desilusiona también y por eso se hace crudamente necesaria y bella. ¿Hay alguna pregunta que vos querrías hacerte, o que te harías vos para comprometerte o que no te gustaría responder? Hacela y no te la respondas, por ejemplo. Si querés, y si no, no. Es completamente sí, me preguntaría a mí
¿cuándo vas a dejar de exigirte? Ok. ¿Alejandra, Alejandrita o Alejandría? Ale. Está lindo, Ale, mejor. Espero que te sigas exigiendo porque sos una escritora que necesitamos nosotros. Así que sufrí. Y si quieres llorar, llora. Llora.